Hola, sean bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más sobre Swift 4. En este episodio vamos a empezar a hablar un poco más sobre los strings. ¿Y en qué nos vamos a enfocar? En el uso básico de los strings y cómo crear strings literales más que nada. ¿Qué son los strings literales? Son los strings que los podemos escribir directamente o por extensión, si lo queremos ver así, en pantalla. Cuando hablo por extensión me refiero a un conjunto. No hay que saber de teoría de conjuntos sabe lo que estoy hablando, si no, ignore ese comentario. Pero en sí vamos a poder escribir los strings. Y uno diría, ¿y qué otra forma hay de escribir un string? Y bueno, es construirla mediante combinación de otros strings, caracteres y cosas que veremos más adelante. En este caso estamos hablando de, bueno, el uso de strings literalmente escritos. ¿Cuáles son esos? Los mismos que venimos utilizando siempre. Los podemos escribir en variables o en constantes, ya saben, con let y con var. Y vamos a crear, por ejemplo, algunos. Let cadena 1, por ejemplo, es igual a, entre comillas ponemos, esto es un string. Podemos crear let var cadena, no, let var no, var cadena 2 es igual, abrimos comilla, esto es otro string. Y cerramos comillas. Y así tenemos algo muy bonito. Qué lindo. Tenemos dos strings. ¿Y cómo los imprimimos? Y bueno, vamos a poner un print, que es la función que venimos conociendo. Escribimos cadena 1 y le damos a correr. Y esto tendría que decir, esto es un string. Muy bien, qué bonito. Y ahora vamos a copiar y pegar eso y vamos a poner print cadena 2. Vamos a darle a correr y a ver qué sucede. Oh, qué hermoso. Esto es otro string. Qué lindo, ¿no? Tenemos dos strings que se imprimen. Sí. No vimos nada nuevo hasta ahora. Bueno, en realidad esta es una forma de escribir los strings que ya la conocemos. Ahora bien, ¿cómo escribiríamos, por ejemplo, un string que tiene múltiples líneas? Anteriormente, si tenemos Swift, una de las formas para hacerlo es, bueno, tenemos cadena 1 y cadena 2. Vamos a poner, por ejemplo, let cadena 3, cadena 3 es igual, vamos a crear una constante, cadena 3, que es igual a, por ejemplo, cadena 1 más, vamos a concatenarle un salto de línea, más cadena 2. Esto lo hago para no tener que volver a escribir todo, lo cual haría ahora un print de cadena 3. Podemos escribirlo todo como parte de un string. Acá vemos que ya es una combinación. Ya sabemos cómo funciona el operador de concatenación. Veremos más adelante que el operador de interpolación nos va a ser bastante ayuda para evitar este tipo de concatenaciones, bien digo, perdón. Y bueno, ¿qué aprendimos hasta ahora? No mucho. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, escribimos todo esto en un solo string? Bueno, si lo quisiéramos escribir todo esto en un solo string, tenemos que borrar esto así. Y escribir, bueno, el string que tiene, esto es un string, salto de línea. Y ahora vamos a pegar el otro. Estoy reescribiendo la cadena 3 como si fuese un solo string. Que este va a ser el resultado. Y sé que está el barra n de por medio sin un espacio y una idea, y eso es horrible, no podemos notar la distinción donde hay un salto de línea. Sí, pero si le damos a correr, notarán de que se hace el salto de línea. Dice, esto es un string y esto es otro string. Qué bonito. Eh, es medio confusa esta notación. Por suerte los desarrolladores de Apple incorporaron una solución más inteligente que esto, que es bastante incómodo, que son los strings multilínea. ¿Qué es un string multilínea? Y un string que tiene varias líneas. Sí, estoy tirando obviedades. Pero déjeme explicarme qué es lo que estoy hablando antes de que me tiren piedras. Bueno, podemos borrar esto. Y la cadena 3, para escribir algo en múltiples líneas, en vez de escribir un string de una sola línea, porque de hecho si un string normal, ahora lo voy a poner acá con un string vacío por ahora, si tengo esto es otro string y hago un salto de línea, esto no es tomado como string. Vemos en la coloración que no es tomado como un string, de hecho esto tiene un error. ¿Cómo escribo un string multilínea? Bueno, en la forma, como lo vimos anteriormente, y lo otro es un string multilínea. Y un string multilínea se caracteriza por, en vez de utilizar una comilla doble, usa tres comillas dobles y termina con otras tres comillas dobles. Con lo cual, podemos entender que una comilla doble significa un string literal normal. Tres comillas dobles, o tres pares de comillas, básicamente. Bueno, suena medio raro decirlo así, vamos a decirle tres comillas dobles, básicamente. Nos hacen un string multilínea. ¿Y cómo se caracteriza un string multilínea? Y bueno, esta es una línea, hacemos un salto de línea. Esta es otra línea.
Qué bonito. ¿Y qué pasa si imprimimos cadena 3? Vamos a notar algo muy curioso. ¿Qué nos imprime? Esto es una línea, salto de línea y esto es otra línea. Oh, y no tuvimos que poner el carácter de salto de línea. De hecho, ¿qué pasa si ponemos el carácter de salto de línea? Si ponemos el carácter de salto de línea como lo vimos en el episodio anterior y le damos a correr, nos va a generar un salto de línea extra, que es algo que nosotros no queremos. Pero ya estamos viendo de que tenemos esa posibilidad. Podemos escribir un string que tenga múltiples líneas en una sola variable, en una sola constante, sin tener que preocuparnos. De hecho, podemos borrar las dos cadenas originales y nos queda cadena 3 y podemos trabajar de forma correcta. Ahora bien, cadena 3 ¿de qué tipo es? Es un string multilínea, pero al fin y al cabo termina siendo un string. Entonces vamos a fijarnos y, sí, let cadena 3 es de tipo string. Un string confirmado básicamente por un string que tiene un valor, no es un opcional. ¿Y qué es lo que nos permite esta anotación mucho más sencilla? Bueno, básicamente el hecho de poder evitar escribir saltos de línea ya que se hacen automáticamente. Esto en otros lenguajes de programación como Python ya existe hace mucho. Swift no lo tenía y la verdad que se agradece muchísimo. Para escribir estos strings que tienen muchas líneas, escribir mensajes que tienen párrafos y cosas así, para ese aspecto viene perfecto. Representan lo mismo, pero bueno, es otra forma más cómoda de escribirlo. ¿Este es el único alcance que tienen los strings multilínea? No, de hecho los strings multilínea podemos encontrar ciertas similitudes. Vamos a borrar todo esto. Voy a poner let cadena 1 es igual y vamos a poner un string normal que diga esto es un string. Hasta ahí no tenemos nada raro. Vamos a hacer let cadena 2, estamos creando un segundo string, es igual a una cadena multilínea. Ponemos tres comillas, esto es un string y cerramos las triples comillas. ¿Qué pasa si imprimimos? Sabemos que existe un operador de comparación que es el igual igual, cadena 1 igual igual, cadena 2. Si imprimimos esto vamos a ver el resultado muy curioso, que es true. Las dos cadenas son iguales. Ahora, algo importante a destacar es que tienen que contener lo mismo. En este caso, bueno, tenemos esto es un string. Y vamos a ver que cadena 2, a pesar de que lo escribimos en esto que parecería ser multilínea, en realidad termina siendo el mismo string. El resultado es el mismo. Es una forma más cómoda de escribir nada más. Todo termina siendo un string. Ahora bien, ¿cuál es una de las características interesantes que tienen los strings multilínea? Bueno, vamos a poner let, borramos todo y ponemos let cadena 1 es igual a un string multilínea. Y vamos a empezar a contar una historia. Érase una vez un inteligentísimo desarrollador de software. Que era llamado, y ahora queremos citar algo, por ejemplo, y ponemos cómo podemos dar énfasis a algo, y bueno, uno de los recursos que nos brinda el bello español son las comillas. ¿Qué pasa? Nosotros habíamos aprendido que tenemos que escapar las comillas. ¿Cómo era esto? Bueno, ponemos en un comentario para escapar una comilla era barra invertida comilla, pero como estamos acá escribiendo dentro de un entorno de comilla triple, que significaría dentro de un multilínea, podemos escribir comillas simples sin tener que escaparlas. Entonces llamado, por ejemplo, Jorge Pérez. Sí, el apellido Pérez voy a abusar un poquitito al respecto. Un punto. Vamos a poner un print de cadena 1. Vamos a agregar una nueva línea a este texto. Él tenía por costumbre leer muchos manuales. Ponemos punto suspensivo porque no nos interesa la historia de Jorge por ahora. Pobre Jorgito, lo que le estamos haciendo. Pero bueno, la idea era demostrarle que podemos utilizar comillas simples. Y de hecho, si le damos a imprimir a este string, vemos que nos cuenta la historia de érase una vez un inteligentísimo desarrollador de software que era llamado Jorge Pérez. Sé que suena raro que alguien lo llamen así. Sí, la cuestión es que le decían Jorge Pérez de cariño. Su nombre era mucho más difícil de pronunciar, lamentablemente. Entonces de cariño era Jorge Pérez. Este es un mundo extraño en que la gente se llama así. Sí, ¿viste? Y bueno, él tenía por costumbre leer muchos manuales. Y dejamos en suspenso porque queremos que el lector después siga. Y no quiero arruinar la historia del gran Jorge Pérez porque la verdad es algo muy interesante.
Pero estamos viendo el factor de que, mágicamente se escribieron las comillas dentro de este entorno. Cosa que si lo hiciéramos esto mismo dentro de let cadena, por ejemplo, de prueba, es igual al string que tiene esto, vemos de que ya nos está marcando un error. Érase una vez el inteligentísimo desarrollador de software, un inteligentísimo desarrollador de software, que era llamado Jorge, que era llamado, cierra las comillas, porque termina el string Jorge Pérez y abre las comillas y después cierra otras. Para poder utilizar estas comillas de forma correcta tenemos que escapar lo que es barra invertida, comilla. Y vemos que ya el string multilínea nos permite esto, que aunque sea de una sola línea, lo podemos escribir en un string multilínea y escribir las comillas simples. Que eso es algo que ya de por sí me parece bastante interesante. Otra cosa que podemos hacer dentro de un string multilínea, bueno, vamos a borrar la cadena de prueba, es por ejemplo evitar de que se haga este salto de línea automático. Si queremos que sea todo parte de una misma oración, la forma de evitar el salto automático es simplemente insertando el carácter de barra invertida. Con lo cual estamos indicando de que no haga el salto de línea. ¿Dónde hay que hacer esto? Al final de la línea. Fundamental. El último carácter de la línea tiene que ser la barra invertida. Si ponemos una barra invertida como último carácter, como es este caso, aquí, y le damos a correr. Érase una vez un inteligentísimo desarrollador de software que era llamado Jorge Pérez. Él tenía por costumbre leer muchos manuales, pero notemos esto, no escribió el salto de línea. ¿Por qué? Porque escapamos el salto de línea y lo hacemos escribiendo una barra diagonal. A los que trabajan en Bash, por ejemplo, y en muchos lenguajes de programación en realidad que utilizan esta misma sintaxis, saben de lo que estoy hablando, de poder escribir varias cosas en varias líneas básicamente y evitar el salto de línea. Es una forma de decirle al compilador en este caso de, bueno, en realidad continúa con la escritura. Algo importante es de que no se va a hacer un espacio. Con lo cual, si borramos este espacio antes de la barra invertida, nos queda Jorge Pérez, punto. Ponemos la barra invertida y le damos a correr. Vamos a notar algo curioso. Que es que Jorge Pérez, punto, él tenía por costumbre, y uno por costumbre a la hora de escribir, pone un espacio después de un punto, después de una coma, para saber hacer una separación. Entonces es importante preservar ese espacio antes de la barra invertida. La barra invertida va a indicar, bueno, no hagas el salto de línea, seguí imprimiendo, seguí tomándomelo el texto como va viniendo. Eso es algo muy importante. Ténganlo en cuenta de que se puede. Ahora bien, vamos a ver una característica también interesante del tema de los strings multilínea. Vamos a borrar el contenido de la cadena 1, vamos a poner otro texto, que es cómo indentar un texto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, podemos hacer de que el texto en sí tenga una indentación, es decir, tenga una tabulación sin utilizar el tab, que lo hacemos con el barra invertida T. Nosotros hasta ahora podríamos utilizar, por ejemplo, querido, o más bien, estimado Jorge Pérez. Dos puntos. Y saltamos una nueva línea. Escribo esta carta para contarte sobre el último viaje que he realizado, que he hecho. Puntos suspensivos. Lo que sea. No soy la mejor cosa escribiendo, perdón. Pero, por ejemplo, si imprimimos esto, vamos a notar de que no tiene por ahí la sintaxis de una carta. Y quisiéramos que al menos nos haga una cierta indentación. ¿Cómo hacemos esto? Que tenga un espaciado a partir de, bueno, el primer párrafo tenemos estimado Jorge Pérez y después escribo esta carta. Quisiéramos que esté separadito del borde. Una de las formas que teníamos es poner barra invertida T, que indicaba una tabulación. Bien, nos gusta la separación. Podríamos querer más tabulaciones. Barra invertida T, barra invertida T. Le vamos a correr, tenemos 3 tabulaciones y el resto del texto. ¿Por qué no le pongo un espacio después de las 3 tabulaciones? Sé que se vería más bonito, pero poner un espacio implicaría un espacio más las tabulaciones que veníamos teniendo. Y algo a tener en cuenta que las tabulaciones dependen mucho de cómo esté configurado. Podremos tener tabulaciones de 4 espacios, tabulaciones de 8 espacios, tabulaciones de 16 espacios. Es una bestialidad eso. Tabulaciones de 2 espacios, no tener tabulaciones. No se recomienda ni tener muchas ni pocas. Por ejemplo, por costumbre suele tener el tamaño de 4 espacios por tabulación. O 8 espacios en su defecto. Suelen ser como medidas aceptables. 6 quizás, 2 al que no le gusta mucho intentar el código o las cosas. Pero
una norma general es 4 espacios por tabulación, está bueno, pero no podemos hacer esa suposición. Ahora sí, lo que podemos hacer es de que un string multilínea esté indentado de una forma más aceptable. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, borramos todas las tabulaciones. Y lo que hacemos es tener en cuenta la posición del cierre del string multilínea. ¿Cuál es el cierre del string multilínea? Y bueno, estas 3 comillas dobles. Lo cual, esto se va a tomar como patrón de referencia para la indentación. Esto significa que la línea que marca al principio de escribir el cierre del string multilínea es la línea de indentación o de borde de página, si lo queremos ver así. Con lo cual, a partir de ese punto, todos los espacios que uno inserte van a ser tomados en cuenta. Voy a poner 4 espacios, por ejemplo. O, sí, vamos a ponerle 12 más bien. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Listo, tenemos 12 espacios. Acá son 12 espacios aproximadamente. Entonces tenemos, estimado Jorge Pérez, 12 espacios en la nueva línea. Escribo esta carta para contarte sobre el último viaje que he hecho. Dejémoslo así. Y vamos a darle a correr y veamos su efecto. Vemos que el efecto es el mismo. Podemos hacer esto. Ahora algo a tener en cuenta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros ponemos acá una tabulación y acá también tabulamos el principio este? Y lo tabulamos más. Ahí. Entonces nos quedarían acá 4 espacios en realidad. Y estos 8 espacios serían ignorados, básicamente. Entonces tenemos, estimado Jorge Pérez, 4 espacios y el cierre. La línea que va a ser tomada es el cierre de este string. Con lo cual, todo lo que haya antes va a ser ignorado. Y de hecho, si le damos a correr, notaremos de que dice estimado Jorge Pérez como principio de línea. Y el principio de línea vemos que está marcado por este espacio. Y el resto, lo que queda, en realidad es simplemente lo que se va a tomar como indentación. Pero el resto, lo que está para atrás, no. Va a ser ignorado. Lo que se va a tomar en cuenta, vuelvo a repetir, es lo que está a partir del cierre del string multilínea, a partir del principio del cierre. Es decir, cuando empezamos a escribir la primera comilla, en ese espacio, esa es la línea que vamos a dividir. Con lo cual nos quedarían 4. ¿Qué pasa si, por ejemplo, indentamos una vez más esto y nos queda de esta forma? Ahí, y le damos a correr. Esto va a pasar a ser algo pegado al borde. Y vemos que no tiene ninguna separación. Si nosotros volviéramos para atrás el cierre de string multilínea, veríamos de que tendríamos una gran sangría acá. Y vemos que sí, tenemos una gran sangría. Eso es algo a tener en cuenta si queremos formatear bien el texto. Pero una ventaja que nos brinda esto es, por ejemplo, dejar esto acá al principio y poder hacer salto de línea y empezar a hacer sangrías y cosas así, sin recursos muy avanzados, sin tabulaciones, nada, simplemente escribiendo. Es algo muy cómodo y es algo a tener en cuenta. Son comodidades que nos brinda Swift para poder trabajar. Así que ya sin mucho más, con esto damos cierre a este episodio. Espero que les haya gustado y lo hayan entendido. Es algo bastante simple, no se complique mucho la existencia. Entiendan cómo funciona y cómo los strings multilínea vienen a salvarnos la vida o a simplificarnos la vida. Y bueno, ya sin mucho más, si tienen alguna duda, no tengan miedo de consultar, que con gusto se les responderá. Como siempre digo, con esto me despido y será hasta la próxima.